Muy bien, pues os presento a Cristóbal José Álvarez López, amigo y profesor del área de lengua española del Departamento de Filología y Traducción, además de vicedecano de Relaciones Externas y Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla. Es licenciado y doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla y su tesis doctoral se llamaba Estudio Lingüístico del Judeo Español en la revista Aquí Jerusalén. Jerusalén. Gracias. Fue defendida, por cierto, acá en la Universidad de Sevilla en 2017. Sus líneas de investigación incluyen la variación lingüística, la historia de la lengua española y en especial el judeo español. Entre sus últimas publicaciones se puede destacar, lo diré bien quizá, La judía salvada del convento, con la aplicativa, traducción, adaptación y reescritura de una novela sefardí, publicado en Cuadernos ICP, y también el trabajo, la figura de Alfonso X en los textos sefardíes contemporáneos de aquí. Jerusalén. Gracias. Además de un estudio de la historia en España, en coautoría con José Javier Rodríguez Toro y Roberto Cuadros Muñoz, el libro El español del Cajalca II de Pisa, ¿verdad? Estudio lingüístico y edición del Mamotreto número 045657, publicado este año. Cristóbal, the floor is yours. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y muchas gracias también por la invitación, obviamente. Es de bien nacido ser agradecido y hay que comenzar siempre agradeciendo, pero además de agradecer, en este caso también voy a felicitar por la iniciativa, porque una tarde dedicada a las lenguas errantes, a las lenguas minoritarias, siempre está muy bien y es un marco incomparable, ¿no?, en la Facultad de Filología para eso, y para mí es un placer volver a la que es mi alma mater, porque como ha dicho Sergio, yo me licencié, me hice el máster, me doctoré aquí, con lo cual la Universidad de Sevilla, la Facultad de Filología, pues siempre ha sido mi casa y de vez en cuando vuelvo a casa por Navidad, ¿no? Queda un poquito, pero hoy estamos en contexto judío, así que la Navidad sobra. Por Sukkot, vuelvo a casa por Sukkot, que es lo que estamos ahora. Bien, voy a intentar en media horita hacer un panorama así un poquito general del judeo español, de la lengua sefardí, de todo lo que se puede comentar, aunque sea así por encima. Traigo muchas diapositivas, muchas cosas, algunas igual me las salto, otras igual me detengo más de la cuenta, luego depende de lo que me pregunten o preguntéis, pues a lo mejor hablo de unas cosas o de otras, porque en verdad podríamos hablar largo y tendido durante mucho tiempo y el tiempo es oro. Yo esta presentación la he querido comenzar con esta cita de Coloma Lleal, porque me parece muy interesante, porque ya de entrada el propio título, ¿no?, cuando hablamos del judeo español o ladino, esa dicotomía, ¿no?, de ese uno u otro, dos nombres para la misma lengua, y verdaderamente no son dos, sino incluso puede haber más, de hecho. Entonces, por eso me gusta mucho esta cita de Coloma Lleal, cuando dice que el judesmo es como judaísmo, verdaderamente es el nombre, es la particular variante hispánica hablada por los sefardíes, que también es conocida como sefardí, atendiendo al origen, a la denominación genérica de sus hablantes. También se la conoce como judeo-español, entendiendo así como una filiación, ¿no?, del español propio de los judíos, o incluso con ladino, porque es el término que con frecuencia se utilizaba para, antiguamente en época medieval, traducir a lengua latina, a lengua romance, digámoslo así, y por eso se le queda ese concepto también de ladino, que a día de hoy es muy usado también, especialmente en Israel, por los propios hablantes para hacer referencia a su propia lengua. Este concepto de ladino es muy interesante porque ese ladino, que no deja de ser otra cosa que latino, una lengua latina o romance, se opone a otra lengua que no es latina y que no es romance y que es, obviamente, el hebreo. Está el hebreo por un lado y el judeo español o ladino por otro, ¿vale? Que eso es una cuestión muy interesante de las preguntas que le hacíais antes al compañero, a David, ¿no?, cuando decía David. Dice, claro, en Israel es curioso que en Israel hay una lengua judía, que es el yiddish, que compite con otra lengua judía, que es el hebreo. Y esa competencia no la tiene en Estados Unidos porque el inglés no es una lengua judía, obviamente. Que todo eso nos hace reflexionar un poquito sobre la taxonomía de las lenguas y sobre cómo la interacción entre las lenguas no solo es lo que hemos estudiado siempre, en el caso en el ámbito judío, no es solo lo que hemos estudiado siempre de las lenguas tipológicamente más próximas, pueden permear entre sí, pero aquí no es una cuestión tipológica.
porque la tipología entre el hebreo y el yiddish es la misma distancia que entre el hebreo y el inglés, porque al final no es otra cosa que una lengua semítica y una lengua germánica indoeuropea, por tanto. Pero la diferencia está en que el yiddish es una lengua hebrea y el inglés no es una lengua hebrea, con lo cual las transferencias entre una y otra son diferentes, ¿vale? En el caso del judeo-español, lo que tenemos es una lengua latina, una lengua romance, y por eso hablamos de ladino también. Bien, para comenzar, pues yo lo he nombrado ya en la diapositiva anterior, lo había nombrado Colomayal, pero es muy interesante que hablemos también del concepto de sefarad y de los sefardíes. David empezó hablando de Askenaz como esa región de Centro Europa, yo me veo en la obligación de empezar hablando de sefarad, que es el término con que en hebreo se designa a la península ibérica, incluido Portugal. No excluyamos a Portugal aquí porque es toda la península ibérica, ¿vale? Y esas letras, esas 4 letras que componen en hebreo la palabra sefarad, es la que forman este logo, que a mí me gusta mucho y por eso lo traigo, que es el logo de las radios juderías de España, Caminos de Sefarad, que esas 4 letras componen la palabra sefarad y que, forzándolas un poco, pues encajan ahí y nos da a entender cuál es el origen de esos judíos sefardíes, ¿no? Los sefardíes son esos judíos originarios de la península ibérica, de la zona de la península ibérica, que se diferencian de los judíos mizrajíes, que son los que se quedaron en Oriente Medio en todo momento, que se diferencian de los judíos askenazíes, que son los que estaban en Centro Europa, se diferencian por rito, sobre todo, pero también por cultura y por lengua, como estamos viendo nosotros en la tarde de hoy. Bien, tenemos 2 conceptos con los que quiero empezar para que veamos, porque son claves en el judeo español, y el concepto de diáspora. Pero la diáspora voy a dividirla en 2 porque son 2 distintas, tenemos 2 importantes. Por un lado tenemos la llamada diáspora judía, y por otro lado tenemos la llamada diáspora sefardí. En el caso de la diáspora judía, ahí tenemos el detalle del arco de Tito con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ahí es cuando, si no antes, si no cuando Nabucodonosor II, etcétera, etcétera, hubo judíos que pudieran haber llegado a la península ibérica, aquí probablemente la inmensa mayoría de los judíos que se asentaron en la península ibérica vinieron en el siglo I a.C. Aunque, como os digo, hay posibilidades de que hubieran venido en el siglo V a.C. o incluso la Tarsis bíblica se identifica con la que comerciaba el rey Salomón, se identifica con el reino de Tartesos, con lo cual hipotéticamente incluso los judíos podrían haber llegado a la península ibérica incluso en el siglo VIII a.C. Pero bueno, eso son hipótesis, ¿vale? Eso son hipótesis. Pero la diáspora judía nos interesa porque aquí es cuando llegan y se asientan las primeras comunidades que ya luego, a partir del siglo II, siglo III, empezamos a tener documentadas en la península ibérica. ¿Pero qué pasa lingüísticamente con estas comunidades? Pues que estas comunidades que se asientan en territorio hispánico hablan, se desarrollan y utilizan las lenguas propias de las comunidades. Por ejemplo, un judío sefardí, de los más conocidos que podamos tener, de los judíos que vivieron en Sefarad, fue por ejemplo Maimónides. Pero Maimónides no hablaba judeo-español ni escribía judeo-español. Maimónides escribía o en árabe o en hebreo. ¿Por qué? Porque estaba en territorio árabe. ¿Y qué lengua había en su época? El árabe. Pues los judíos de toda la época antigua y medieval hablan siempre la lengua de las comunidades en las que vivían. Se aclimatan, son asimilacionistas en ese sentido. No tiene una lengua propia. Conservan residualmente el hebreo para textos bíblicos, y de hecho Maimónides lo usa, pero la lengua cotidiana, la gente en la calle, las comunidades judías no hablaban hebreo en esa época. Hablaban, pues, judeo-árabe, árabe, romance, aragonés, leonés, lo que tocara, ¿vale? Lo que tocara en el momento. Entonces, cuando hablamos de judeo-español, siempre pongo imágenes del Edicto de Granada, firmado el 31 de marzo de 1492 por los Reyes Católicos, poco después de la toma de Granada, que había sido el día 2 de ese mismo año. Y lo pongo porque cuando nosotros hablamos de judeo-español como tal, el origen del judeo-español está aquí, en el Edicto de Expulsión. Si no hubiera habido expulsión, no habría judeo-español. Los judíos seguirían hablando la lengua de aquí y todos hablarían español y ya está, sin ningún tipo de variación. Pero claro, ¿qué pasa? Que esos judíos se vieron forzados al exilio. Y cuando se fueron al exilio se llevaron la lengua,
que luego veremos una cita muy interesante sobre eso. Y se llevaron la lengua, pero perdieron conexión con lo que estaba pasando en la península, no así como pasó en América, por ejemplo. América siempre tuvo conexión con la península, pero estos judíos que hablaban español dejaron de tener contacto, con lo cual su español evolucionó en unas tendencias diferentes a las que estaban pasando aquí en la península. Con lo cual tenemos dos españoles distintos, el español oficial y el español del exilio, podríamos decir así. No, esto que no salga de aquí, porque así no es, pero para que nos entendamos, ¿vale? Bien. He puesto un par de citas del Edicto de Granada, lo que pasa es que no las voy a leer siquiera, ¿no? Pero dice, bien sabed, o debe de saber, que fuimos informados que en nuestro reino había algunos malos cristianos que judaizaban y apostataban, etcétera, etcétera. Básicamente, la argumentación de los reyes católicos es que necesitan expulsar a los judíos porque durante el siglo XV había habido unos movimientos históricos muy importantes que es el llamado problema converso. Es decir, a finales del XIV, principio del XV, había judíos que se habían convertido en masa por obligación, por presiones, pero que se iban judaizando. Y esos influían en la vida cotidiana, y los judíos que había todavía en el reino hacían que los falsos conversos pecaran, entre comillas, fueran malos cristianos por la mala influencia. Entonces llega un momento donde los reyes católicos dicen, mira, nosotros a los judíos los hemos apartado, hemos hecho una corte, los hemos sacado de la ciudad, los hemos sacado del centro, los hemos aislado en un barrio, y aún así sigue teniendo influencia con los cristianos nuevos, y nos los están estropeando. Entonces vamos a echarlos, porque si los echamos, vamos a quitar el problema. Entonces, decretan, ¿no?, que mandar salir todos los dichos judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos ni a alguno de ellos. Los expulsan. Y otra cita que traigo aquí, porque luego la voy a relacionar con otra que nos va a interesar mucho, es: y asimismo damos licencia, es facultad a los dichos judíos y judías que puedan sacar fuera de todos los dichos nuestros reinos y señoríos sus bienes e hacienda, o sea, que se lleven la casa a cuestas si pueden, ¿no? Porque obviamente no podían, por mar y por tierra, con tanto que no saquen oro, ni plata, ni moneda monedada, ni las otras cosas vedadas por la ley de nuestros reinos. O sea, llévate todo lo tuyo, te lo llevas, nosotros no queremos nada, te lo llevas. Pero que nadie se lleve ni joyas, ni oro, ni plata. Si tienes una casa que te la pueda echar al hombro, perfecto. Ahora, si la vendes y tal, no. ¿Vale? Esto es importante porque luego terminaremos viendo qué pasaba con estos judíos. Bien, y aquí tenemos, que quiero traer para que veamos un poco, un cuadro de la expulsión de los judíos de Sevilla, de Joaquín Turina, para que veamos el ejemplo de cómo se tuvieron que ir en masa. O este otro cuadro, que es también muy interesante, de la expulsión de los judíos de España, de Emilio Sala Francés, donde vemos a los reyes católicos, a Torquemada, a un judío que probablemente sería Abraham Senior, o Isaac Abravanel, cualquiera de los dos, que eran los dos grandes rabinos del momento, intentando interceder entre los reyes católicos para que revirtieran esa idea peregrina de expulsar a los judíos, pero obviamente no tuvieron éxito. Bien, me interesa este mapa de la diáspora sefardí porque por eso estaba hablando al principio de vamos a distinguir por un lado de la diáspora judía, que es más antigua, de la diáspora sefardí, que es de finales de 1492, precisamente porque ahí vemos los principales puntos a los que fueron los judíos que fueron expulsados. Muchos de ellos por cercanía se fueron obviamente a Portugal, de donde 5 años después el rey Víctor Manuel los obligó a convertirse y algunos escaparon también, con lo cual tampoco tuvieron mucho éxito. Muchos se fueron al norte de Marruecos, donde no me voy a meter porque tenemos una charla ahora de Jaquetía precisamente y Rocío os va a hablar de todas las cuestiones del judeo español del norte de Marruecos, también llamado Jaquetía. Y muchos de ellos fueron al Nuevo Mundo, inclusive, según dicen, en los barcos de Colón. Muchos se fueron al norte de Europa, no a las zonas que nací, evidentemente, sino a una zona libre de judíos, digámoslo así. Y la inmensa mayoría se fue
a Italia o a los territorios del entonces Imperio Otomano, que el Imperio Otomano estaba en guerra con la cristiandad, pero claro, unos judíos pues, que no eran cristianos pues les venía muy bien para fomentar sus territorios y para todo el ámbito de comercio y demás. Bien, quiero comenzar ahora con un ejemplo para que veamos, he traído un par de textos, no muchos, pero he traído también un par de textos en judeo-español para que veamos más o menos cómo se escribe, cómo suena, qué historia tienen detrás, ¿vale? Y exactamente lo mismo que ha dicho David sobre el yiddish, que se escribe con letras hebreas, pues tradicionalmente el judeo-español se ha escrito siempre o casi siempre con letras hebreas también, ¿vale? Esto es un periódico que se titula El Progreso, cuyo editor es Abraham Danom y se publica en Constantinopla. Este es del año 1888, ¿vale? En este periódico pues hay todo tipo de noticias culturales del momento, de la historia de los judíos, etcétera, etcétera. Y yo he sacado una, ¿vale? Yo he sacado una que hace referencia a esa expulsión. Lo que pasa es que esto, luego lo comentaré el sistema, este es el sistema de escritura más generalizado que hay actualmente, que es el llamado sistema de escritura de aquí Jerusalén. Esto es una transliteración que yo he hecho, ¿vale? Este texto estaba en letras hebreas. Como las letras hebreas igual no las vamos a entender muy bien, las he pasado a letras latinas para que sea un poquito más fácil leerlas, ¿no? Dice el texto: los más venturosos de los exiliados fueron los que alcanzaron los límites del gobierno otomano. Sultán Bayezid II no solamente se mostró piadoso, mas también prudente e ingenioso más de todos los príncipes cristianos. Este rey magnánimo entendió cuántos tesoros escondidos traían estos pobres desterrados, no en sus bolsas o en sus intestinos, mas en los cajones del meollo. Presto le cuadró el provecho que él iba a tirar de ellos por la prosperidad de su imperio. Él se burlaba de la absurda idea de Ferdinand, rey de España, y de su mujer Isabela, que arronllaron una clase del pueblo tan provechosa, y remarcaba a su corte, diciendo: vosotros llamáis a Fernando un hombre de meollo, porque empobreció a su propio país en desterrando los judíos y enriqueció al mío. O sea, son palabras míticas que se supone que probablemente no las dijo Bayezid II, pero son palabras que se repiten, ¿no? De qué tonto era Fernando, que empobreció su reino y me hizo a mí rico, con los judíos que manejaban el comercio, manejaban las artes liberales, podríamos decir, de la época, y los acogió en un imperio en plena expansión, pues tenía más población y tenía una mano de obra cualificada, con lo cual le venía muy bien. Relaciono este texto con el anterior de los Reyes Católicos porque es muy, muy curioso, ¿no? Cuando dice que lo que le interesaba al sultán era lo que llevaban, el tesoro que llevaban en los cajones del meollo, ¿no? En los cajones del meollo, y no en las bolsas, que estaban vacías porque no podían sacar oro, ni plata, ni moneda amonedada, o en los intestinos, porque también se cuentan las crónicas que muchos de los judíos exiliados no tuvo otra que tragarse alguna cadenita de oro, porque era la única manera de sacar oro, porque no se podía, era ilegal, según el decreto de expulsión. Con lo cual muchos sacaron oro de esa manera. Pero al sultán no le interesaba ni la bolsa ni los intestinos, le interesaba los cajones del meollo. Bien, otra cuestión importante de la lengua, de cómo esa lengua sefardí, ese judeo-español, se vuelve importante en el Imperio Otomano y en toda la cuenca del Mediterráneo, es esta cita de Gonzalo de Illescas en su Historia Pontificial y Católica, un pequeño parrafito que tiene en la historia que hace general Gonzalo de Illescas, al principio del siglo XVII, y es de las pocas referencias que se hacen a los sefardíes, porque básicamente no se conoce lo que hicieron los judíos que se fueron siglos antes, no se sabía hasta casi que llegado el siglo XIX. Entonces Gonzalo de Illescas dice: llevaron acá nuestra lengua y todavía la guardan y usan de ella de buena gana, y es cierto que en las ciudades de Salonique, Constantinopla, Alejandría y en el Cairo y en otras ciudades de contratación y en Venecia no compran, ni venden, ni negocian en otra lengua sino en español. Y yo conocí en Venecia judíos de Salonique hartos que hablaban castellano con ser bien mozos, tan bien y mejor que yo. Con lo cual esta cita, aunque no se conoce mucho y aunque
es de lo poco que se habla de qué hicieron esos judíos que se fueron al exilio, nos da una visión muy interesante de la importancia que tiene ese judío español, de la importancia que tiene la lengua de los sefardíes. Porque aquí está diciendo Gonzalo de Illescas que básicamente en todo el Mediterráneo la lengua franca, igual que ahora es el inglés, la lengua franca del comercio de la época era el español. Y el español no de los españoles, sino el español de los judíos, ¿vale? Con lo cual es algo muy interesante porque pocas veces se cuenta, pocas veces se sabe, pocas veces se reflexiona sobre la importancia de la expansión del español en 1492, porque siempre hemos visto la expansión hacia el oeste. América, se conquista América, se expande el español, en detrimento de todas las lenguas indígenas, etcétera, etcétera, evidentemente. Y eso sigue manteniendo contacto siempre con la península, pero no solo en esa fecha, no solo emigra el español hacia el oeste, sino que también emigra hacia el este. Y se vuelve una lengua de comercio, una lengua franca en la mayoría o en los más importantes puertos de comercio del Mediterráneo. Con lo cual, gracias a la expulsión, no solo tenemos el judío español, sino tenemos una lengua que aglutina peso económico en esa época. Bien, y os traigo también de un libro de José Estrugo, un par de anécdotas que habla sobre la lengua de los sefardíes, ¿no? De esos intercambios de la lengua de los sefardíes. Las anécdotas son curiosas, ¿no? La primera de ellas dice: los turcos y griegos creían que el idioma de los sefardíes era judío, así como sus cantares. Fijaos que ese término que decíamos al principio de ¿qué hablas? Judesmo, ¿no? Hablar judaísmo, digámoslo así, esta sería la traducción literal. La lengua era judía, era una lengua judía como otra cualquiera. Entonces todos los judíos hablarían eso, supuestamente. Entonces dice, por eso cuando el Jaime I, que era un buque de la Armada Española, llegó a Constantinopla en 1923, los turcos decían que había llegado un barco judío, porque todos los tripulantes hablaban en español. Fijaos la asimilación que tenían en el Imperio Otomano los turcos entre el español y el judío. Y la segunda, que es muy curiosa también, ¿no? Dice un griego de Salónica que, como todos los griegos de aquella población en que el 90% de los habitantes era de estirpe sefardita, entendía el ladino o hebreica, ¿no? Hebreo según creían. Al desembarcar en un puerto mexicano, exclamó: ¿qué es lo que pasa? Que aquí todo el mundo habla judío, ¿vale? Porque fijaos que el aislamiento de los sefardíes durante 4 siglos, ¿vale? Porque el último siglo sí que ha estado ya más, empieza a haber más aperturismo, pero durante 4 siglos los sefardíes no tenían noción de que había otras partes del mundo donde hablaban su lengua o una lengua que, aunque no podamos considerarla exactamente la misma, es muy parecida y muy entendible, ¿vale? Y ellos seguían pensando que era una lengua judía, exclusivamente de los judíos de esas comunidades. Y resulta que era una lengua universal, que se habla en medio mundo. Bien, voy a pasar ahora a comentar brevemente algunas de las características generales más destacadas desde el punto de vista lingüístico, porque hasta ahora sobre todo he hecho más historia, pero sí que me parece muy interesante, del judío español. Hay 5 características así muy generales, ¿no? que podríamos decir, citando a García Moreno. Lo primero es que el judío español lo entendemos como una variedad del español. Es muy complicado y no me voy a meter aquí si es una variedad que es una lengua distinta al español, es un dialecto, no es una lengua distinta, tampoco es un dialecto del español, es un sistema lingüístico usado por los sefardíes y ya está. No nos metamos en discusiones. Surge de la coiné de los romances hispánicos de la época de la expulsión, es decir, había judíos que hablaban leonés, otros que hablaban judeo árabe, otros que hablaban aragonés, otros que hablaban lo propio de Toledo, otros que hablaban portugués, por ejemplo, y todos se van al exilio, todos se juntan y sacan una coiné, una especie de lengua criolla de base hispánica, evidentemente. O sea que por eso no es español, pero tampoco es otra lengua, porque es la misma base, pero son los mismos ingredientes, pero tiene otros resultados, la mezcla. Se desarrollan contactos lingüísticos con otras lenguas, como el italiano, el turco o el griego, en contacto ideológico mental permanente con el hebreo, como se refleja, por ejemplo, en el uso de las grafías. ¿Qué grafía usa? Pues la grafía hebrea, porque son las propias de una lengua judía, que ante todo es lengua judía. Y en una situación de baja presión normativa. Cuando nosotros hablamos de baja presión normativa, no solo hablamos de la presión normativa de la RAE del siglo XVIII, obviamente eso no llegó nunca
a los sefardíes, pero antes de la RAE teníamos otra presión normativa también, tenemos una corte, ¿no? Tenemos unos reyes, él habla de la corte, ¿no? Y te dice es una norma lingüística, o era antiguamente una norma lingüística. Posteriormente también tenemos un siglo de oro con unos autores, un Lope de Vega, un Quevedo, un Cervantes, que te dan los usos correctos de la lengua frente a los usos del pueblo. Eso no existe. Ni la corte, ni lo literario, ni mucho menos lo académico. Entonces, el judeo español va a su aire y evoluciona a su aire. Y cuestiones que a lo mejor en español normativo están fuera de la norma, ¿vale? En judeo español pueden ser algo general y sin ningún tipo de problema. Bien, rasgos fonéticos del judeo español. Vamos a un poquito de fonética, un poquito de morfología y un pelín de léxico. Los rasgos fonéticos, que quizás sea de lo más interesante del judeo español, lo más llamativo, lo que más suena, es que conserva, como muchas otras lenguas romances, una distinción entre S sorda y S sonora. En verdad, en ese sentido, es que es el español el que es la lengua romance innovadora que no lo tiene, porque las demás lenguas romances casi todas lo tienen, con lo cual tampoco es que sea una novedad del judeo español, sino que lo conserva. Distingue entre los sonidos palatales she y ye, como también hace el portugués, como hacía el español medieval, y el judeo español lo sigue haciendo, nosotros eso lo perdimos ya en el siglo XIV. Distingue entre la oclusiva y la fricativa, como casi todas las lenguas romances también, menos el español. Es que el español es el más innovador, no es porque el judeo español tenga cosas raras. Conserva la labial en determinadas palabras como zivdat o devda, ¿vale? Y también la extiende a algunas que no le corresponden antietimológicamente, como kafsa, para ciudad, deuda y causa. Hay cierta vacilación en la F inicial latina, hay palabras que conservan la F inicial latina, como conservan todas las lenguas romances también, salvo el español, y hay otras palabras que no la tienen. El yeísmo está generalizado en judeo español, tiende a tener un refuerzo velar delante de los diptongos, por ejemplo, en lugar de huerto en judeo español se escribe y se pronuncia huerto con una G plena, como también se escucha por aquí, tampoco es una cosa tan novedosa. Esa velar a veces se extiende a un contexto de diptongo interior de palabra, entonces tienes jugueves y esfueño, que es ya un poquito más innovador del judeo español. Es frecuente la metátesis entre vibrante y dental, entonces en lugar de tarde lo normal es que aparezca tadre, vedre, godro, tampoco es algo muy raro, que también se escucha por aquí. Está generalizada la palatalización de la S delante de la velar K, entonces tenemos buscar o pesca, ¿vale? En lugar de buscar o pesca. Y si nos vamos a los rasgos morfosintácticos, tenemos varios que diferencian al español del judeo español. El primero de ellos es el arcaísmo en las formas de so, bo, do y esto, que nunca añadieron el adverbio i, que sí se añadió aquí en la península. Se palataliza la segunda persona del plural. En lugar de sabéis, tenemos sabesh, ¿vale? Se ha palatalizado la S y ha caído la propia vocal palatal del diptongo. Una cosa muy curiosa y muy original del judeo español es la simplificación del paradigma de indefinido, y todos los indefinidos de todas las conjugaciones terminan en i. No solo los de la tercera y la segunda conjugación, sino también los de la primera, ¿vale? Entonces, en lugar de pensé, es pensí. Y el plural, en vez de pensamos, es pensimos, ¿vale? Con lo cual, yo como siempre digo cuando comento esto, me parece es una solución maravillosa, porque en español es ambiguo decir pensamos, porque pensamos hoy y pensamos ayer. En judeo español no, en judeo español pensamos hoy y pensimos ayer. Con lo cual, el judeo español está mucho más regularizado y es un paso más allá y es bastante interesante. Conserva participios y gerundios a partir de la forma fuerte de perfecto, tuvido o supiendo, ¿vale? Que también los conoció el español medieval, que tampoco no son cosas inventadas. El pronombre mos en lugar de nos, tiene infinitivos con marca de plural, irsen, ellos quieren irsen o quieren metersen, ¿vale? Tienen marca de plural. Tiene una regularización bastante curiosa entre el masculino y el femenino, porque hablan de la basa, el detallo, en lugar de base o detalle, pues
basa, detalle. Si es femenino, pues le ponemos una A, si es masculino le ponemos una O, no siempre. Y también tiene otro tipo de adjetivos, crean adjetivos análogos como brutal, brutal, brutala, ¿no? O joven, jovena, ¿vale? Estas son cosas que en judeoespañol son general. Laborador, laboradera. Bien, y por último nos vamos un poquito al léxico judeoespañol, y en ese léxico judeoespañol lo que tenemos es que combina, ¿no? La base general de la lengua es una base hispánica, sin ningún tipo de problema. Ahora, esa base hispánica, pues se le suma tres componentes fundamentales que son, por un lado, los arcaísmos, es decir, palabras que en algún momento de la historia del español se conocieron y se dejaron de conocer, ¿vale? Agora, jasino, muchiguar, muchiguar es multiplicar, hacer mucho algo, pues muchiguar. Ogaño, tósego, portósico. Tiene peculiaridades innovadoras, es decir, crea palabras nuevas, palabras que nosotros podríamos usar en nuestro día a día, pero no las usamos porque no las hemos creado, no las hemos generalizado. Pero aedado, de tal edad, ¿no? De tener una edad. Amudición, entesar, quedarse tieso, de frío. Guiadores, mecanuscrito, por manuscrito, a partir de manuscrito. Oracionar, ¿no? Y luego también tenemos un fuerte carácter de lengua de fusión, porque, como decía David también con el yiddish, el judeoespañol le pasa lo mismo, por donde quiera que iban pasando los sefardíes iban tomando palabras, entonces tienen palabras del turco, palabras del eslavo, del griego, del francés, del italiano, van atesorando palabras de las lenguas con las que han estado en contacto. Bien. Otra parte importante, lo que pasa es que esto lo voy a saltar más rápido porque si no me voy a ir mucho de tiempo, es que el judeoespañol tiene una amplísima y desconocida tradición escrita, porque hay una cantidad de textos muy variados escritos en judeoespañol, pero como esos textos están escritos con caracteres hebreos, pues tienen poca accesibilidad, digámoslo así, para el público en general, porque si no se hace una transliteración y una edición de los textos es muy complicado. Pero simplemente quería que vierais la enorme variedad. Voy a pasar unas cuantas diapositivas para que veamos muchas cosas. Tenemos aquí, entre muchísimos ejemplos, el Pentateuco de Constantinopla, la Biblia de Ferrara, que probablemente suene más, el Mean Loés, que es un gran comentario rabínico de los siglos XVIII y XIX, las Complas de Purim, Baños de sangre, que esto es un romanzo, es decir, una novela, esto es literatura más moderna ya, desde el siglo XX, un recolio de poesías, es decir, un poemario, una obra de teatro, Los Marranos, ¿vale? Y muchísima prensa sefardí. Tenemos muchísimos periódicos, El Lunar, Salonique, El Avenir, La Época, todos estos son de Salónica. Acción, aquí con letras hebreas y con letras griegas también. El Sol, El Telégrafo, El Amigo de la Familia, La Patria, El Juguetón, que como su nombre indica, pues es un periódico humorístico, ¿no? Juguetón. Y luego empiezan también esa transición a comenzar los periódicos en caracteres latinos, ¿vale? Que el primero de ellos es este, que es el Lucero de la Pasencia, ¿vale? Tenía que esta cita me la voy a saltar. Shalom, que se publica desde 1945 en Estambul. El Amanecer, que se empezó a publicar en 2001 también en Estambul y que se sigue conservando, ¿vale? Periódicos de Tel Aviv, ¿no? Poco después de la fundación del Estado de Israel, pues van llegando gente de todos sitios y para los sefardíes que hablaban judeoespañol, pues también publicaron periódicos propios en judeoespañol, como este de La Luz, este del Tiempo. Si os fijáis ya en esta época, los caracteres que se usan son los latinos. Ya no se sigue usando, ya no es tan frecuente usar los caracteres hebreos. Ya en esta época son caracteres latinos. O la revista de la que hice la tesis, que Sergio lo pronuncia también, la de Aquí Jerusalén, que te encanta, ¿vale? Y bueno, sigo hablando un poquito más, que me queda un poquito un par de cosas que quería comentar más. Por otro lado, después de haber visto las características generales, después de haber visto la amplísima producción literaria, pues quería volver a la idea que os decía de, salvo esos casos esporádicos como el de Gonzalo de Illescas, que es del siglo XVII, durante siglos
la península desconocía que había judíos que fueron expulsados y que se llevaron el español y que durante siglos lo habían transmitido de generación en generación. Entonces, prácticamente se desconocía hasta que comienza, y esto luego cuando os hablen de la jaquetía vamos a volver ahí, hasta que comienza en 1860, ya he tocado donde no debía. Vale. Hasta que comienza en 1860 con la guerra de África y la toma de Tetuán, que empiezan a llegar los soldados españoles allí y empieza a haber, como decían las crónicas o los comentarios de la época, empieza a haber moritos, ¿no? Moritos graciosos que llegaban y saludaban a los soldados. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? Y ellos pensando, dice, qué pronto han aprendido esta gente español, ¿no? Y luego se darán cuenta de que es la jaquetía, de la que os va a hablar luego Rocío. Y sobre todo es interesante los viajes que hace el doctor y senador Ángel Pulido Fernández en 1903 por todo el Danubio y llega hasta Bucarest y demás. Y ahí escribe escribe varios artículos en prensa y ahí es donde escribe Los israelitas españoles de idioma castellano y Españoles sin patria y la raza sefardí, donde se inicia esa campaña que se denomina filosefardismo, para intentar aglutinar a esa rama de la hispanidad que estaba por ahí perdida y que quieren reintroducirla en el tronco común. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de principios del siglo XX, hay que tener en cuenta que al final del siglo XIX, 1898, tenemos la pérdida de las últimas colonias, con lo cual es un momento donde la identidad hispánica está un poquito en duda, ¿no? Y de buenas a primeras nos encontramos con hispanidad por el mundo, ¿no? Pues vamos a intentar potenciar ese espíritu, ¿no? Y todo eso, al final, lo único que se condensa un poco es en la ley de Primo de Rivera de 20 de diciembre del 24, donde se le da cierta carta de naturaleza para la obtención de la nacionalidad española a determinadas comunidades, entre ellas entre los sefardíes, pero no es una ley que tuviera mucho éxito de por sí. Lo que sí que es una ley interesante, porque es una ley que, aunque quedó derogada con la instauración de la República en el 31 y tal y demás, y esta ley era temporal, es una ley que sí que los cónsules de Centro Europa sirvieron y se apelaron a esa ley para darle nacionalidad a muchos judíos sefardíes, incluso no sefardíes, para salvarlos del Holocausto. Con lo cual los cónsules, sabiendo que la ley estaba más que derogada desde hacía años, argumentaban que en España había una ley que permitía dar la nacionalidad a toda esa gente y dieron muchos pasaportes y salvaron muchas vidas gracias a una ley que de verdad que en el 24 no sirvió absolutamente para nada, pero tuvo una utilidad interesante posteriormente. Bien, otro cuadro, este de la batalla de Tetuán. Aquí traigo un par de portadas de Ángel Pulido. Aquí traigo anécdotas, pero esto lo voy a saltar también, ¿vale? Fijaos que aquí recoge que visita la escuela de Bucarest y ahí Jaime Bejarano tenía ese poema, ¿no? De a ti, lengua santa, a ti te adoro, más que a toda plata, más que a todo oro, tú sos la más linda de todo el lenguaje, a ti dan las esencias todo el ventalle, continos hablamos al Dios de la altura, patrón del universo y de la natura, si mi pueblo santo él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Las palabras tan bonitas hacia la lengua española, ¿no? Llega el senador ahí a la escuela y él compone este poema y saca a un niño a recitarlo que hablaba un judío español en ese momento. Bien, otra cuestión interesante, y me voy quedando sin tiempo, pero quiero leer algunos fragmentos de aquí, es que este hombre, Isaac al-Sheikh Isaporta, que es de Salónica, en plena Primera Guerra Mundial, básicamente, se pasea por Europa, llega a España y llega precisamente a apelar la lengua sefardí nuevamente, y apelando a la lengua, ¿por qué no? De paso, conseguir unos pasaportes para poder salir de ahí, porque claro, quiere establecer esos vínculos, quiere aprovechar esa campaña de filosefardismo precisamente para decir, oye, que la lengua la tenemos, ¿vale? La lengua la tenemos. Entonces, dice, leo el segundo párrafo, ¿es que acaso no sentís en estos momentos cierta inefable emoción que inunda vuestra alma al escuchar de mis labios nuestra lengua común? Él apela sobre todo a las lenguas. Llegó al centro, no había estado nunca en España, llega a España y dice, yo me entiendo aquí con todo el mundo.
Entonces, él dice, yo lo hablo y llegado a España he podido hacerme entender sin dificultad gracias a este idioma que mi madre me enseñara mientras me mecía en su regazo al son de dulces romances y que yo asimilaba a la vez que el sustento de su leche el idioma con que crecí en mi infancia. Fijaos las palabras, siempre palabras muy bonitas hacia la lengua, ¿no? Ese recuerdo de la lengua materna que es la transmisión, es el vínculo con España y se refuerza justamente a través de la lengua. Bien, paso rápidamente el judeo-español y ahora veremos un poquito la situación actual, aunque no me voy a meter mucho porque es que me estoy pasando de tiempo. El judeo-español en el siglo XX comienza un serio proceso de declive, un declive originado por todos estos factores que enumera aquí Beatriz Schmidt. La pérdida de prestigio y de fuerza identitaria, porque empieza a mezclarse con otras comunidades y ya empieza esa idea que transmitía David antes de si el judeo español es un jargón, una jerga mala, un español mal hablado, entonces mejor que un español mal hablado vamos a aprender un francés bien hablado, mejor buen francés que mal español. Se generaliza el plurilingüismo, el judeo español se queda en el ámbito privado, la lengua de la familia va cambiando por generaciones, la pérdida de unidad lingüística, porque antes todo el mundo escribía en hebreo y más o menos, con letras hebreas más o menos se enteraban, ya en esta época empiezan a escribir con caracteres latinos, cada uno escribe a su manera, no se entienden entre sí, y luego ya el golpe definitivo hacia el judeo español fue la emigración y el exterminio, obviamente, ¿no? Ya a mitad del siglo XX pues empieza a decaer muchísimo. De hecho, si nosotros miramos en la página actualmente de Ethnologue, que esto lo busqué la semana pasada, en Ethnologue vemos aquí que la lengua se llama ladino o judeo-español, ¿vale? Está aquí descrito con caracteres en hebreos. Te dice que es una lengua de Israel, una lengua que tiene una población de entre 10.000 y 1 millón, más cercano a los 10.000 que al millón, obviamente, porque la horquilla es muy grande. Ethnologue cuando yo empecé a investigar en 2015, cosas así, o sea, hace 10 años, en Ethnologue creo que daba unos datos más precisos, creo que ponía que había 130.000 hablantes de judeo-español, de los cuales 115, 120 viven en Israel y el resto básicamente en Turquía, que es el segundo sitio donde más viven. Claro, han pasado 10 años, ahora no he dado los datos, pero esos hablantes, la inmensa mayoría se ha ido muriendo, ¿vale? Se ha ido muriendo. Y luego está la misma dicotomía, la misma problemática que hablaba David antes con el yiddish. Los hipotéticos 130.000 que Ethnologue daba hace 10 años, ¿qué es un hablante de judeo español? El que tú vas por Israel y te canta 3 canciones en judeo español, pero no entiende ni lo que está cantando, ese no es un hablante de judeo español, ¿vale? El que entiende un poquito pero no lo habla, ¿vale? Y aquí mismo, lo que pasa es que ahí no se ve, dice en el sumario, ¿no?, que el ladino es una lengua en peligro de Israel, pertenece a la familia europea, obviamente. Esta lengua es usada como primera lengua por personas adultas viejas solamente, ¿vale? Y no se conoce que se enseñe en los colegios, no se conoce y no se enseña. Curiosamente se enseña en las universidades. En Israel hay cursos de ladino para gente mayor, porque si te llama la atención y demás, pues se hacen cursos de lectura, de transcripción y demás. Y de hecho ahora mismo en internet hay muchísimas campañas de comunidades, está la Ladino Comunidad, están en Argentina también organizan los encuentros de Al-Had, que todos los domingos hacen una charla solamente en judeo español, y hay mucho activismo hacia la revitalización de la lengua. Pero una cosa es la revitalización y otra cosa es la transmisión. Transmisión, que yo sepa, o sea, de hablantes nativos, de niños nativos que aprendan como primera lengua el judeo español, que yo sepa, no. Ahora, intentos de que gente mayor lo vaya aprendiendo y lo vaya usando, sí que hay cada vez más. Sí, lo último ya. La ley que no sirvió de nada, ¿no? La ley que no sirvió de nada de Primo de Rivera, pues luego en 2015 tuvimos otra réplica, ¿no? Esta frase de Felipe VI dice, ¿cuántos hemos echado de menos? Cosa que, bueno, si lo hubiéramos echado de menos, habríamos traído a los sefardíes antes, no 500 años después. Pero bueno, lo dejamos ahí. Sacaron la ley que fue muy famosa, ¿no?, en 2015, la ley de nacionalidad de los sefardíes, que curiosamente, y termino también con una cuestión lingüística, en 2018, 3 años después, salió este artículo en El País que decía que los sefardíes daban la espalda a su lengua,
a su ley, perdón, daban la espalda a su ley porque había muy pocos sefardíes que lo habían pedido. Y había muy pocos sefardíes que habían pedido porque justamente lo más característico de ser sefardí era la propia lengua, pero luego iban, los que sí sabían judeo-español, iban y tenían que pasar un examen del Instituto Cervantes con la gramática del español y claro, precisamente eso no lo aprobaban, obviamente, porque era lo que había sido el tesoro, que es la lengua, fue también el hándicap a la hora de conseguir la nacionalidad. Y luego también, si os dais cuenta en los números, también es una cuestión también muy política, ¿no? Lo de la ley de nacionalidad, porque fijaos que en Israel hubo 860 solicitudes cuando la inmensa mayoría de los sefardíes viven ahí, y luego en Venezuela tiene 1487, con lo cual a un israelí no le interesa para nada un pasaporte español, pero a un venezolano le soluciona la vida, con lo cual al final es una cuestión más simbólica que otra cosa. Bien, con eso termino porque tenía aquí otras cositas, pero ya lo voy a dejar ahí porque eso va a ser muy largo. Así que muchísimas gracias por la atención y si hay alguna pregunta ahora la resuelvo. Tenemos un par de minutos, sí. Sí, a ver, una cosa, sé que no podéis contestarla porque ¿por qué si cuando llegan aquí en la primera diáspora se asimilan y abandonan lo que trajeran, el hebreo, el arameo, y cogen las lenguas locales y cuando llegan los árabes pues cogen las lenguas árabes y luego cuando se van mantienen la lengua española? ¿Hay alguna hipótesis o tú tienes alguna intuición de por qué dejaron de ser asimilacionistas? Sí, por la sencilla razón de que cuando llegan al principio, cuando llegan a esa primera diáspora, no es una diáspora, no es una llegada masiva, ¿vale? Aunque tengamos una fecha muy concreta, que es la destrucción del templo de Tito, ya había comunidades probablemente de antes. Nada dice que esas comunidades que se escapan de la destrucción del templo lleguen en el año 70 después de Cristo a la península, sino que a lo mejor algunos llegaron 20 años después, 30 años después, 100 años después. Entonces fue una llegada paulatina, de poco a poco. Entonces, como eran poco a poco, pues tenían que ir asimilándose porque no había grandes comunidades, eran comunidades muy pequeñas, que luego una vez establecidas fueron creciendo. O sea, el número que llegamos a tener de judíos en la península ibérica en el siglo XV es porque son judíos que ya estaban aquí y fueron creciendo en comunidad. Entonces, eso, evidentemente, al ser una comunidad tan pequeña, tienen que relacionarse con mucha gente, aprendieron las lenguas locales y luego se fueron expandiendo las comunidades. En el siglo XV no pasa eso. Es otra historia totalmente distinta. Es una separación traumática y de golpe va mucha gente y termina mucha gente en esas comunidades. Entonces, esa emigración de ese siglo XV se hace sobre todo a guetos. Es decir, las propias autoridades otomanas organizan barrios donde viven los judíos, como si fuera el gueto de Venecia es poco después, o sea que no es que sea una cosa del siglo XIX, el gueto ya empieza en el siglo XVI, pero solo en Venecia, porque estaban obligados a vivir juntos. En el Imperio Otomano no estaban obligados a vivir juntos, pero al ser tan numerosos, se asentaron todos juntos, se fueron a vivir juntos. Al vivir todos juntos, mantenían la lengua entre ellos y en muchos casos no tenían, sobre todo las mujeres, no tenían ni siquiera contacto con turcos o con la lengua turca. Algunos hombres, y no todos, algunos, que sí que iban a trabajar a la administración otomana, empezaron a aprender un poquito de turco, pero la lengua que tenían era la que tenían, por eso la perpetuaron durante mucho tiempo. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las claves del declive del judeo español? Precisamente, como decíamos antes, la generalización del plurilingüismo. Cuando el Imperio Otomano se desmembra y empiezan a surgir los estados nacionales, esos estados nacionales empiezan con un sistema de escolarización obligatoria en búlgaro, en griego, en turco, en la lengua que sea, y cuando tú empiezas a escolarizar obligatoriamente a los niños, ya es cuando empiezan a perder la lengua. Pero en esta época primera, en el siglo XVI, XVII y XVIII y gran parte del XIX, donde vivían entre ellos, las escuelas las tenían en el propio barrio, no salían del barrio, no estaban ni siquiera el 70%, me estoy inventando el dato, pero el 70% de la población no estaba ni siquiera expuesta a otra lengua.
Entonces, claro, la conservación es automática. Cuando ya se impone la exposición hacia la lengua local, entre otros muchos factores, es cuando empieza el declive del judeo-español. Justamente por eso. O sea, el judeo-español surge, como digo siempre, surge con el decreto de expulsión y surge gracias al aislamiento de las comunidades judías en el exilio. Cuando las comunidades judías aisladas dejan de estar aisladas, empieza a perderse el judeo-español. Porque surgió por el aislamiento. Y si se rompe el aislamiento, se rompe la lengua. ¿Vale? Todas esas comunidades, cuando emigraron, muchos emigraron a Argentina, a Chile, hay muchos sefardíes allí, eso se diluye en el español. Eso no se puede mantener. ¿Vale? ¿Alguna comentario más? Yo quería preguntar, en relación con los rasgos lingüísticos que has propuesto del sefardí, quería preguntarle que, claro, son unos rasgos muy generales, pero quería preguntar que si también se aprecia variación diacrónica en todos los siglos del sefardí, si se aprecia mucho, si es una escala de cambio equivalente más o menos a los cambios que se producen en la historia del español de España o el español en América. Básicamente sí. Es decir, lo primero es que yo he generalizado muchísimo. Es decir, las características generales del judeo-español son estas, ¿vale? Pero hemos visto el mapa, la extensión tan grande que hay. El judeo-español no es unitario. De hecho, la primera gran escisión del judeo-español es el judeo-español del norte de África, Jaquetía, y el judeo-español oriental. Y luego, dentro del judeo-español oriental, tenemos las características propias de los Balcanes, las características propias de Israel, las características propias de la zona de Centro Europa, o incluso los que llegaron a Viena y tal y demás. Entonces, hay variación diatópica, muchísima. Y luego hay también muchísima variación también diacrónica, evidentemente, porque dependiendo de la época tienen mayor o menor apertura a otras comunidades, la lengua va cambiando, la lengua que se usa cambia. Entonces la lengua del 16 no es la lengua posterior, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hace poco hemos sacado unos textos sefardíes de la comunidad de Pisa del siglo XVII y los textos sefardíes de la comunidad de Pisa pues tiene un montón de italianismos, pero son textos sefardíes que no podemos llamarlos ni judeo-español, porque básicamente es español del 17. Tiene las características de cualquier texto que tuvieras encontrado en la península en el 17, pero con un montón de italianismos. Pero no tiene más. Ahora, cuando te vas al 18, te encuentras otras cosas. Y el 18 en Pisa es una cosa diferente al 18 en Esmirna, el 18 en Bucarest. O sea que cada zona y cada periodo tiene su variación. Y luego también, obviamente, tiene su variación diafásica, su variación diastrática. El problema es la conservación de textos. No tenemos tantos textos, no es comparable. La producción que nosotros tenemos de textos escritos en la península y de textos escritos en América no es comparable con lo que tenemos en judeo-español. Eso de entrada, de número. Y luego de análisis. Porque claro, si la inmensa mayoría de estos textos escritos en judeo-español están escritos en la aljamía hebraica y nadie los ha consultado todavía, porque son de difícil acceso por la propia grafía, pues tenemos que las ediciones de textos no creo que llegue ni a la mitad, ni al 0,5% de todo lo que se produjo. Entonces, claro, es muy difícil establecer teorías de ese tipo, ¿vale? Pero sí que hay un par de corpus lingüísticos sobre el judeo-español donde se van volcando los textos y ahí sí que se puede ver los mapas de la diferencia diacrónica y también obviamente por diferencia, perdón, la diferencia diatópica y también la diferencia diacrónica que comentabas, porque claro, de un texto a otro varía. ¿Cómo varía más? Para ponerte así, por ejemplo, un texto del judeo-español clásico, porque normalmente se habla de judeo-español clásico, judeo-español moderno y judeo-español contemporáneo, que esos son los grandes periodos del judeo-español. Un texto del judeo-español clásico, lo que abundan son los hebraísmos. Tiene un montón de hebraísmos. Estás leyendo un texto y a veces media línea es de citas hebreas o citas bíblicas y demás. Cuando llega el judeo-español moderno, el judeo-español se impregna sobre todo de galicismos. Está lleno de palabras francesas, ¿vale? Y como habla Colomayal de este paso del judeo-español clásico al judeo-español moderno, lo que hay sobre todo es una re-romanización, porque se van desterrando elementos hebreos o elementos turcos incluso para incorporar elementos que no son del español, pero son del francés, que más o menos son lo mismo, son romances también.
Y ya luego la parte final, la del judeo-español contemporáneo, que es de la Segunda Guerra Mundial para acá, pues un judeo-español depende de las circunstancias, depende de la lengua materna del hablante o de dónde terminara, pues tiene influencia de una cosa u otra. Pero esos serían los 3 grandes periodos, que no lo he comentado, pero obviamente hay mucha diferenciación también diacrónica. ¿Vale? ¿Un comentario más? Quisiera solamente hacerte una pregunta con un pequeño comentario. Yo llegué al ladino a través de un programa de Radio 5 que precisamente utiliza el ladino como muy cortito, pero de media hora, lo que es interesante en Radio 5 y Radio Exterior de España. Que son del norte de Marruecos, las presentadoras son del norte de Marruecos, son jaquetía, con lo cual lo dejamos para la siguiente. Pero sí. ¿Cómo valoras el hecho de que digan que ahora Colón era sefardí entonces? ¿Cómo valoro que...? Esa pregunta es trampa, esa pregunta es trampa. ¿Cómo valoro de que Colón era sefardí? Vamos a ver. La noticia en sí me parece una noticia descontextualizada. Porque claro, cuando dice Colón era sefardí, que salió el otro día, ¿no? Que según el ADN Colón era sefardí. Tú dices, bueno, sefardí, lo primero, ¿qué entendemos por sefardí? Porque claro, hemos dicho en principio que los sefardíes, si miramos el diccionario, normalmente son los descendientes de los judíos expulsados en 1492. Entonces, en esa definición de sefardí no entra, porque no es descendiente de esos judíos expulsados. Eso por un lado. Ahora, lo que dice que era de descendencia judía de estos judíos asentados en la península, pues sí, pero lo que pasa es que yo ahí no opino, porque es que no sé, pero es muy complicado porque lo primero que hay es que Colón, obviamente, tuviera la ascendencia que tuviera, se dedicó a esconder muy bien escondido su origen. Entonces, lo primero que tendríamos que ver cuando dicen, no, Colón era sefardí, pero ¿sefardí era judío? ¿O era converso? Porque no es lo mismo, o sea, es parecido, pero no es lo mismo. Es decir, él nació judío y se convirtió al cristianismo para medrar, o su padre o su abuelo o su bisabuelo se había convertido, pero seguía judaizando en casa. Eso el ADN no te lo dice. El ADN no te lo dice. Ahora, el ADN que era de la cuenca de allí, pues yo es que el ADN, con todo el respeto a las ciencias experimentales y tal y demás, que nos saquen sangre a los que estamos aquí y a ver dónde somos, porque tú eres más rubita, pero a mí me saca sangre judía y morisca y de todo lo que quieras sacarme. Entonces, claro, es muy relativo, ¿no? Yo lo veo más sensacionalista de la noticia. Ahora, que Colón tenía relaciones con los judíos, eso está más que demostrado hace mucho tiempo. Que Colón era supuestamente genovés, pero jamás, como decía antes de los textos sefardíes de Pisa, hay un español lleno, escriben en el siglo XVII, escribe un español lleno de italianismos, pero el diario de Colón no tiene un italianismo por ningún lado. Pero ese hombre era de Génova. Tú dices, hombre, un genovés, por muy bien que haya aprendido español, de vez en cuando tendría que patinar un poquito y que se le escapara alguna palabrita, alguna cosa y demás. Entonces ya solamente, al final, los análisis lingüísticos te dan más pistas por lo menos para descartar de aquí no es, ¿vale? Y hay trabajos ya de 2010, eran los trabajos estos, ¿no? que estuvimos hablando el otro día, del ADN de Colón a través de sus textos, en una publicación donde una profesora de Estados Unidos pues, había publicado un trabajo diciendo que según los textos de Colón y su conocimiento de la Biblia, de los profetas, de Isaías especialmente, pues se veía que podía tener una ascendencia bastante curiosa judía. Luego la cartografía, la propia cartografía que usó Colón, Colón se basó en los astrónomos judíos de la corte de Juan de Zúñiga, el maestre de Calatrava, corte en la que casualmente, por ejemplo, también estuvo Antonio de Nebrija mucho tiempo, porque Antonio de Nebrija estuvo conviviendo mucho con el judío Abraham Zacuto, y de Nebrija también cada X tiempo se vuelve a sacar la idea de ¿era judío, no era judío? Era judío pero converso de padre o de madre nada más, pero de la otra cristiano viejo. Y el tercero, o sea, está Colón, está Nebrija, y el tercero Cervantes. El tercero que cada X tiempo también se habla de su ascendencia
ascendencia judía. Algún día pues sacarán los huesos de Cervantes o lo que sea y demás y dirán que también tenía sangre judía, pero vamos, la tengo yo también, seguro, segurísimo. Muchas gracias. Así. Un aplauso.